El Senado rechaza el megadecreto de Milei y agita las internas del gobierno libertario. La vice de Milei aclara por qué no va a convertirse en Cristina Kirchner. La situación se vuelve muy polémica. Milei minimiza el fracaso de su megadecreto en el Senado. Cada día más enojado, más molesto. Socavan el cambio, Milei, pues así se refirió después del rechazo de su decreto de necesidad y urgencia. Vuelve a fracasar Milei y cada día va perdiendo los estribos y hasta los aliados. Así está el panorama en nuestra hermana nación argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy viernes 15 de marzo del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 3 de la tarde con 21 minutos. Ojalá me puedan escribir desde donde nos ven, desde donde nos escuchan. Que puedan darle un like, un me gusta al video, ayuda mucho. Sobre todo compartir la información. Tu punto de vista, tu opinión, desde luego es relevante. Vamos a empezar con este dato, amigas y amigos, ¿qué está pasando en la Argentina? El Senado rechaza el megadecreto de Milei y agita las internas del gobierno libertario. El paquete de medidas del presidente argentino para desregular la economía podría quedar enterrado en la Cámara de Diputados. Esto ya prácticamente El Senado de Argentina se rechazó viene el adelantando, esto ya se viene comentando con más fuerza, amigas y amigos, de lo que podría enfrentar, obviamente, el propio Milei. El Senado de Argentina rechazó el decreto de necesidad y urgencia lanzado por el presidente Javier Milei en diciembre y eventualmente podría quedar completamente anulado en la Cámara de Diputados. Esta es una realidad. Tras un extenso debate, el polémico decreto de necesidad y urgencia con el que el mandatario busca desregular la economía y reducir la intervención del Estado obtuvo 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Así, el paquete de medidas podría perder vigencia en su totalidad si la Cámara Baja también lo rechaza. El argumento central de los senadores que votaron en contra fue el de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que establece múltiples modificaciones de leyes vigentes sin tener el aval del Poder Legislativo. Al comenzar el tratamiento del decreto, la senadora por Mendoza de Unión por la Patria, Anabel Fernández Agasti, adelantó que desde el bloque peronista se rechazaría en pleno porque a todas luces y manifiestamente es inconstitucional. El presidente Milei tenía intenciones de postergar el debate del decreto para abocarse a las negociaciones de cara al Pacto de Mayo y el tratamiento de un nuevo proyecto de ley omnibus, más acotado y menos ambicioso que el que naufragó en la Cámara de Diputados en febrero. El primer miembro del gobierno en reaccionar al rechazo fue el vocero presidencial Manuel Adorni, quien afirmó que se trató de un récord histórico el hecho de que por primera vez en la historia el Senado de la Nación bloqueó un decreto de necesidad de urgencia apenas a 3 meses de asumir la gestión libertaria. Adorni vinculó el fracaso de la normativa a la decadencia y el pasado. También se pronunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Nunca vi una cosa igual. La resistencia al cambio y la defensa de los privilegios es tan profunda, pero nosotros seguimos de pie, sin rendirnos, sin dar marcha atrás, escribió en su cuenta de red social X. Vamos a cambiar el país a pesar de todos los que destruyen al gobierno. No se preocupen, nos arreglamos sin ustedes, añadió la ministra. Bueno, ya se había previsto antes que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarroel, incluyó al decreto de necesidad de urgencia en el temario de la sesión convocada por el oficialismo para este 14 de marzo y generó tensiones internas en el gobierno libertario. Prácticamente hay ya roces al interior
del gobierno libertario. El propio vocero de la presidencia, Manuel Adorni, fue consultado por este asunto y aseguró que no hay ningún problema en la relación entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel. No hay ningún tipo de interna, ni de pelea, ni ninguna otra cuestión que tenga que ver con algún enfrentamiento con la vicepresidenta de la nación. Muy por el contrario, somos todos un gran equipo de trabajo, manifestó Adorni, pero la realidad es que no va a pasar este asunto. Ahora, ¿qué sigue? El decreto de necesidad de urgencia, que tiene fuerza de ley por orden del presidente, establece una extensa desregulación de la economía mediante la modificación o derogación de cientos de leyes. Desde que mi ley lo firmó, el decreto está vigente, aunque la justicia ha suspendido capítulos como la reforma laboral o los aumentos indiscriminados en los servicios médicos privados. La totalidad en su aplicación solo puede descartarse definitivamente si tiene el rechazo del Senado, que ya es un hecho, y de la Cámara de Diputados, aunque no hay una fecha establecida por ley para su tratamiento. En la Cámara Baja, el partido oficialista La Libertad Avanza cuenta con solo 37 diputados de un total de 257 miembros. El gobierno busca avanzar con múltiples reformas del Estado para llenar el camino hacia sus propuestas de libre comercio, desregulación y dolarización de la economía, privatizaciones de empresas públicas, entre otras medidas. Pero bueno, no han salido las cosas como el propio presidente Milei lo había previsto. Ahora, la respuesta es también muy contundente. Socavan el cambio. Milei se pronuncia tras el rechazo de este decreto de necesidad de urgencia. La oficina del presidente argentina señaló que la no aprobación del megadecreto en el Senado atenta contra la convocatoria al Pacto de Mayo. Así que el gobierno de Javier Milei pues no da una, y ahora cuestionó por haber rechazado el megadecreto emitido por el propio presidente, al considerar que atenta pues contra la convocatoria del mandatario a un gran acuerdo político llamado Pacto de Mayo. La misma Cámara, que ha habilitado casi 500 decretos de necesidad de urgencia durante el kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el decreto de necesidad de urgencia del presidente Javier Milei a solo 3 meses de su asunción, dice este comunicado. Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el gobierno nacional y el cambio elegido por los argentinos. En su discurso acerca del estado de la nación, sigue el mensaje oficial, el presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere estar. Pues así es como se da a conocer este escenario, amigas y amigos. Milei pues ya había minimizado el fracaso de su megadecreto en el Senado. Esto es un dato también interesante. Ya se había referido a este asunto y pues prácticamente minimizó el fracaso ahí en el Senado. La norma sigue vigente porque todavía falta el debate en la Cámara de Diputados. El presidente argentino pues considera que todavía tiene vida su decreto de necesidad de urgencia, aunque minimizó el impacto político de la decisión que tomó el Senado al rechazarlo, que es uno de los ejes centrales de su gobierno. No, nunca dijimos que sería fácil, pero al final del camino triunfaremos, afirmó el mandatario, luego de la tensa jornada y que culminó con una nueva derrota parlamentaria para él y para su gobierno. Milei se refirió a la reacción de los mercados, que este viernes abrieron a la baja después de la sesión parlamentaria, aunque luego se estabilizaron y revirtieron la caída inicial. Mientras nos esforzamos para sacar el país adelante, traccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés, ellos se ocupan de empobrecer. Así lo dijo el propio Milei. Y bueno, y finalmente también la vice de Milei aclara por qué no va a convertirse en Cristina Kirchner.
Victoria Villarroel intentó diferenciarse de su antecesora, así que desmintió por primera vez los rumores de una pelea con el presidente Javier Milei en medio de las insistentes versiones del alejamiento entre ambos. Mi compromiso, dijo la propia vicepresidente, mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable, aseguró la abogada a través de un video que publicó después de que el Senado, que ella preside, votara en contra del decreto de necesidad y urgencia que Milei firmó en diciembre pasado y que es uno de los proyectos más importantes de su gobierno. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos, agregó. A pesar del tono conciliador, Villarroel advirtió que el Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. El mensaje es directo a Milei, quien antes y después del debate por el decreto de necesidad de urgencia denostó a los senadores. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar, aseguró Villarroel al referirse a la tensión que marcó el vínculo entre la ex vicepresidenta y Alberto Fernández. Bueno, pues así está el panorama, amigas y amigos. Ojalá me puedan dar su punto de vista. Su opinión, desde luego, es importante. Los saludos desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.